Hola amigos, para todos un saludo de altura. Este es su canal Electro Reparaciones LMC. Con el gusto de poder compartirles un nuevo video que espero les sea de utilidad, espero les guste, así que bajamos y comenzamos. Recuerdo que en un video anterior yo les sugerí la forma de construirnos esta fuente de alimentación a partir de un transformador de microondas, bueno, digamos, reciclando y aprovechando la amplia gama de posibilidades que nos da este transformador de un microondas, ¿verdad? Entonces ya vimos cómo se construye en esa ocasión. Por ahí les dejo el link, perdón, el enlace para por si no lo hayan visto, vean cómo fue que logramos construir esto. El transformador es bastante viejo ya, como pueden ver. En realidad yo recuerdo que este montaje lo hice hace aproximadamente 2 años y medio. Fue en el 2000, a finales del 2014 más o menos. Estaba más nuevo, pero ahora bueno ya, y aún sigue, como lo ven, sigue dando muy buen resultado. Entonces, en esta ocasión quiero mostrarles cómo eh, averiguar el amperaje que nos consume este taladro u otra herramienta que estemos alimentando con este sistema. Ok, resulta que muchos compañeros me han preguntado, bueno, pero ¿qué transformador puedo usar yo para la fuente, para adaptar la fuente construirme una fuente a partir de un transformador para alimentar el taladro? Entonces, ¿qué tipo qué corriente debe tener el transformador? Bueno, yo voy a sugerirles una forma que yo considero muy práctica para averiguar la corriente que consume un aparato de estos para entonces definir qué corriente debe suministrarnos el transformador que compramos o que compremos para construirnos la fuente de alimentación. Ok, entonces yo lo hago de la siguiente manera. Conecto esta fuente de alimentación, la conecto al taladro, pero le intercalo el multímetro en serie. Por ahí les dejo el diagrama de cómo se hace esto. Bueno, aquí tenemos una parte del diagrama, el cual nos representa de forma gráfica los componentes de la fuente de alimentación que estamos viendo en el actual video. Para describirles un poco esto, de derecha a izquierda vemos que tenemos la entrada a un transformador a través de un fusible de 1 amperio. Entra la tensión de 120 voltios al primario de lo que sería el transformador, en este caso el transformador de microondas, que lo hemos ilustrado ahí con un cuadro azul. Ahí podemos ver que tiene su primario original, pero ahora tiene ya un secundario modificado según la necesidad nuestra. Pues le dimos la cantidad de vueltas para que nos diera el voltaje que necesitamos con un alambre cuyo calibre nos permite un amperaje determinado, pues eso lo adaptamos al requerimiento que en el momento necesitamos. Entonces, luego de ese transformador en el secundario modificado, nosotros obtenemos 18 a 20, 22 voltios más o menos, los cuales salen del secundario modificado e ingresan al rectificador. Rectificador en puente es un puente integrado, conocido como de onda completa, creo, si mal no recuerdo. Este puente se encarga de rectificar la corriente alterna que viene del secundario de nuestro transformador, de nuestro secundario modificado del transformador de microondas. Luego de que es rectificada la corriente, como pueden ver, hay un simbolito, una crucecita roja indicando la salida positiva del terminal positivo del rectificador. Y al lado contrario tenemos un símbolo menos, o sea, una rayita que nos indica el terminal negativo del rectificador. Entonces ahí ya tenemos corriente rectificada con polaridad positiva y negativa, la cual se aplica a los terminales del
capacitor, que en este caso hace la función de filtro, es un capacitor de 2200 microfaradios a 25 voltios, desde cuyos terminales la corriente sale ya filtrada y purificada, eh, conservando los 18, 20, 22 voltios y que se pueden aplicar al taladro u otra herramienta que querramos alimentar con dicha fuente. Vamos a ver a continuación el diagrama ya en sí de cómo se conecta el multímetro, el taladro y esta fuente para probar la corriente que nos consumiría nuestro taladro. Bien, este diagrama nos representa gráficamente la forma en que debemos conectar los elementos del circuito y los instrumentos de prueba para realizar la medición del consumo del taladro, el consumo de corrientes del taladro, para saber cuánta corriente consume nuestro taladro. Ok, ya habíamos visto la estructura en el circuito anterior, habíamos visto la estructura de la fuente. Ok, ya no vamos a hablar más de eso. Vamos a limitarnos a que la fuente lo que va a hacer es proporcionar el voltaje y la corriente para suministrársela al instrumento y a la herramienta cuya corriente le vamos a medir, en este caso el taladro. Ok, entonces la corriente eh, la tomamos del terminal positivo de nuestra fuente, luego del capacitor, ¿verdad? Vemos que hay una punta de prueba de color rojo que va al multímetro. Luego, a través del multímetro, sale otra punta de prueba de color negro, la cual se dirige al taladro. Esta punta de prueba debe hacer contacto firme con uno de los terminales o contactos del taladro, donde hace contacto la batería. Recordemos que obviamente la batería está en este momento fuera, ¿verdad? El taladro está sin batería, por lo tanto, sus terminales donde hace contacto la batería están al descubierto. Entonces, en uno de esos contactos colocamos la punta de prueba de color negro del tester. Luego, el otro contacto del taladro lo conectamos a través de un conductor hasta el terminal negativo de nuestra fuente y con eso tendríamos armado el circuito para hacer la prueba. ¿Qué falta aquí entonces ahora? Encender el taladro, presionarle el interruptor al taladro para que empiece a funcionar y por supuesto a circular corriente, y el multímetro nos va a leer cuánta corriente está consumiendo nuestro taladro. Ok, les recuerdo que para probar corriente en un circuito, siempre se debe hacer en esta conexión en serie. Es decir, que cada terminal de cada elemento va conectado al terminal correspondiente del elemento siguiente. Ok, en este caso, desde el terminal positivo de la fuente, una vez que la corriente obviamente empieza a circular porque ya le presionamos el interruptor al taladro, empieza a circular corriente desde la fuente de alimentación, desde su terminal positivo a través de la punta de prueba de color rojo, la corriente atraviesa el multímetro y sale por la punta de prueba de color negro. Atraviesa el taladro ingresando por uno de sus contactos, atraviesa el taladro y su circuito subbobinado y sale por el otro contacto del taladro, por el otro contacto de la batería del taladro, y se dirige a través de un conductor hasta el terminal negativo de nuestra fuente de alimentación. Con eso estaríamos cerrando el circuito, está circulando corriente y por lo tanto nuestro multímetro, por estar en serie entre estos componentes, perdón, en la conexión de estos componentes, entonces nos estará marcando la corriente que circula por esos elementos que hemos conectado. En este caso, siendo el taladro el que está consumiendo, pues obviamente el multímetro lo que nos va a indicar es la lectura correspondiente a la cantidad de corriente que consume nuestro taladro. Y de esta manera habremos averiguado, como vamos a ver más adelante en la realización práctica de esta prueba, habremos averiguado ya de esta manera cuánta corriente consume nuestro taladro y por lo tanto ya sabremos
cuánta corriente debe darnos el transformador que compremos para construirle la fuente al taladro o a la herramienta que queramos alimentar. Entonces, compramos o adquirimos un transformador con una corriente que sea superior, tal vez el doble, si fuera el caso, o más, que ese transformador tenga una corriente superior a la que el taladro consume, a la que el taladro necesita. Porque si el transformador tiene menos corriente que la que el taladro necesita, el taladro no va a trabajar bien. Va a trabajar débil, no, de que con una broquita muy pequeña se nos va a pegar por ahí, va a dejar de funcionar porque no tiene fuerza. Obviamente, entonces, si queremos que el taladro trabaje con buena capacidad, entonces el transformador que compremos o que adquiramos para construirle la fuente tiene que tener una corriente superior a la que ya sabemos que consume nuestro taladro. Entonces vamos a pasar a hacer la prueba. Nada más quiero recalcarles algo. El secundario que modificamos nos da 18 voltios, 20 voltios más o menos. Pero por ser un alambre tan grueso, el amperaje que circula por ese secundario es muy elevado. Yo recuerdo la vez que construimos esta fuente hace como 2 años y medio, andaba por arriba de los 25, más o menos 30 amperios por ahí. Es bastante amperaje. Si esos cables, si esos terminales del secundario se cortocircuitan, puede incendiarse perfectamente el secundario. Así que hay que tener mucho cuidado porque es mucha corriente, ¿ok? Vamos a pasar entonces a hacer la prueba práctica para que vean cómo es que obtenemos de modo práctico la lectura de corriente que necesita nuestro taladro. También vamos a ver cómo con una formulita de potencia, porque hay algunos taladros que traen el dato de potencia en la etiqueta. Entonces, si trae en este caso no lo tiene, en el ejemplo que estamos haciendo, el taladro azul nuestro no tiene la potencia indicada. Pero si su taladro o su herramienta tiene la potencia indicada, con ese numerito podemos nosotros aplicar una fórmula que hay por ahí, que la vamos a ver ahora, más adelante. Con esa fórmula calcular la corriente que consume ese aparato sin necesidad de hacer toda esta conexión. Pero como en el caso nuestro no tenemos, y sé que el caso de muchos, no tenemos el dato de potencia, entonces tenemos que hacer esta conexión que les estoy sugiriendo ahora. Ok, vamos a ver entonces de modo práctico todo esto. Ya la conexión práctica es esta. Del transformador sale, ya bueno, pasando por el rectificador y el filtro sale la corriente directa, ya como si fuera de la batería, 20 voltios de corriente directa. Entonces, por el lado positivo de la batería, del capacitor, que es este, yo agarro, tomo la salida positiva y la mando directamente al positivo del multímetro. El multímetro entra al, perdón, el cable entra al multímetro, como pueden ver, donde dice 20 amperios y donde dice común. Esta es para medir el amperaje de este aparato, porque supera los 3, 4 amperios aproximadamente, 3 amperios y algo, en algunos casos más. Entonces tenemos que conectar nuestro multímetro para medir, amperaje en la escala de 20 amperios para que no se nos vaya a dañar. Y por supuesto acá el selector igual en donde dice 20 amperios. Entonces de acá del multímetro sale la conexión por el común, el cable negro, y lo conecto a la línea que va al taladro. ¿Ven? Acá tenemos entonces este cable, ya ingresa al taladro, pasa por nuestro taladro, lo alimenta y sale por la otra línea hasta la fuente de alimentación. O sea, nuestro multímetro queda conectado en serie para hacer la prueba. Ahora vamos a ver, conectamos nuestra fuente de alimentación. Ya está conectada y encendemos nuestro taladro para ver cuánta corriente nos consume. Vamos a ver. A ver, ahí. Ahí pueden ver 2 amperios, 1.9. 2 amperios, 1.9, 2 amperios más o menos es lo que anda consumiendo en esta condición. No tiene broca, no está operando. Cuando ya le conectamos una broca y lo ponemos a trabajar, la broca máxima es de 3/8, y lo ponemos a trabajar, qué sé yo, para perforar una tabla o un trozo de madera o metal, obviamente el consumo va a aumentar. Tal vez de 2 amperios que consumió ahora puede pasar a 3,5, 4 amperios. Entonces, ¿qué definimos con esto? Que si nuestro taladro nos consume 2 amperios, si nos consume 2 amperios,
Entonces, en esta condición, 2 amperios ya con la broca operando, perforando un orificio en metal, nos va a llegar aproximadamente al doble, ¿verdad? 4 amperios y medio. Por lo tanto, nuestro transformador, para construirle una fuente como la que estamos viendo ahora, para construir una fuente para alimentar este taladro, debemos adquirir en el comercio o en algún lugar donde lo podamos conseguir un transformador cuyo amperaje no sea menor de 4 amperios. 3 amperios y medio, 4 amperios te anda bien, pero no puede ser menos que eso. Entonces ya ahí tienes un dato. Primero, cómo averiguar la corriente que consume tu taladro, te lo estoy sugiriendo aquí ahora. Segundo, una vez que has averiguado la corriente que consume tu taladro, ya tendrás el dato para solicitar en el comercio un transformador adecuado para ese consumo. Y obviamente con los 20 voltios o 18 voltios que opera el taladro, y el amperaje, pues ya vimos que tiene que ser por arriba de los 4 amperios, 3 amperios y medio te anda bien para darte buen rendimiento. Otra cosa, algunos aparatos traen anotados aquí la potencia en watt. Entonces esa potencia obviamente tiene una formulita que la vamos a ver ahora. Bien, como les comentaba hace un momento, también hay otra forma de averiguar la corriente que consume una herramienta. Ya hemos visto de forma práctica a través de la conexión con una fuente de alimentación para averiguar el consumo con un multímetro. Eh, pero también hay otro modo que es más sencillo dependiendo si tenemos los datos que ocupamos en la etiqueta de la máquina o del aparato, perdón, si tenemos el dato de potencia, por ejemplo. Entonces yo voy a comentarles un método sencillo para calcular la corriente de este aparato eléctrico a partir del dato de potencia que viene a veces indicado en la etiqueta. Ok, el ejemplo anterior era en casos de que no tenga en la etiqueta el dato de potencia. Pero si tiene ese dato, entonces es muy sencillo. Hay una fórmula que dice que la potencia que nos proporciona un aparato es igual al voltaje que se le suministra a ese aparato multiplicado por la corriente que consume ese aparato. ¿Ok? En la fórmula, en el cuadrito rojo que vemos arriba a la izquierda, perdón, a la izquierda arriba de la pantalla, vemos que dice que P es igual a V por I. O sea, P potencia igual a voltaje por corriente. Eso es lo que quiere decir. Vemos que en la fórmula P es la potencia en watt, V es el voltaje en voltios y la I, la letra I es la corriente en amperios. Entonces, si hacemos por esos procedimientos matemáticos que nos enseñaron en el colegio hace un tiempo, si despejamos de esa ecuación la corriente, en este caso la letra I, entonces la fórmula nos quedaría como se ve en el cuadrito azul más abajo. Ok, al despejar la I, nos quedaría que P dividido por V, o sea, la corriente en este caso sería igual a la potencia dividida por el voltaje. Ok, lo que nosotros vamos a buscar es el valor de corriente, de la corriente que consume nuestro aparato a partir de la potencia que viene indicada en la etiqueta. Ok, entonces al hacer la conversión de la ecuación, nos quedaría en el cuadrito azul, a como se ve en el cuadrito azul, donde dice que el valor de la corriente de ese aparato es igual a la potencia de ese aparato sobre o dividido por el voltaje de ese aparato. ¿Estamos claros? O sea, si tenemos la potencia, qué sé yo, para este caso le puse ahí un ejemplo. Si la potencia es de 100 watts y el voltaje de ese taladro, perdón, que estamos hablando de un taladro, vamos a ver, vamos a basarnos en ese ejemplo. Si la potencia indicada en la etiqueta de ese taladro es de 100 watts y el voltaje es de 18 voltios, por poner un ejemplo, entonces ahí nosotros con esta formulita solamente sustituimos esos valores y realizamos el cálculo. Ok, entonces donde dice potencia ponemos 100 watts y donde dice V voltaje colocamos 18 voltios. Hacemos la división y obtendremos que son 5.5 amperios. De acuerdo a esto, repito, si en la etiqueta del taladro o en la herramienta que usted tenga, si en la etiqueta se indica el valor de potencia, por ejemplo, de 100 watts,
y la herramienta trabaja con 18 voltios. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, dividimos 100 entre 18 y nos va a dar 5.5. Ese 5.5 es el valor de la corriente de nuestro aparato. Entonces, de esa manera, habremos averiguado también la corriente que consume, en este caso, nuestro taladro. Entonces, ¿qué nos queda? Ya con ese dato, comprar los componentes que nos permitan o que nos proporcionen ese valor de corriente para hacer trabajar nuestro trabajo de manera satisfactoria, ¿verdad? Entonces, les dejo esos. Yo sé que puede generarse muchas dudas sobre esto, pero bueno, para eso estamos, ¿verdad? Para aclarar las dudas. Vamos a terminar con las conclusiones en el video y pues bueno, si alguna duda hay, pues luego me la hacen saber a través de sus comentarios, lo cual les agradezco mucho. Así que continuamos con la parte final del video. Y a partir de esa potencia, nosotros, a partir de ese dato de potencia, nosotros podemos, utilizando la formulita, obtener la corriente. Ya no tenemos que hacer esta conexión. Pero en este caso no trae el dato, no trae el dato de la potencia, solo me dice que 18 voltios. Entonces, ¿qué tirada? Y tuve yo que ingeniármelas para poner a trabajar el taladro y averiguar el consumo ya de manera práctica. Entonces, esa es una de las formas. Por si les sirve, en algún momento no tienen información, pues se pueden conectarlo a una fuente y averiguar el consumo. Ya entonces tendríamos el dato de corriente y de voltaje para solicitar en el comercio nuestro transformador o adquirirlo en algún lugar donde podamos comprarlo. O al rato tenemos uno por ahí guardado, entonces podríamos usarlo. Vamos a ver, por acá les dejo un enlace en la parte superior de la pantalla en donde les recomiendo la forma o les sugiero la forma de cómo probar la capacidad en corriente que nos está dando un transformador. Es decir, tenemos el transformador, sabemos el voltaje que nos está dando, pero no sabemos cuánta corriente nos da. Entonces, por ahí les dejo ese enlace para que vean cómo se puede probar, se puede adquirir el dato, obtener el dato de corriente de manera práctica. ¿Ok? Obviamente con instrumentos y herramientas. Al igual que por ahí anda otro video, voy a dejarles también el enlace de cómo hacerlo ya de manera práctica, digamos, sin tantas fórmulas, sin tanto cosa ya muy técnica, sino pues una forma más práctica de hacer la conexión el armado de la fuente para usarlo directamente sin tener mayor información que el voltaje, un poco sobre el amperaje en base al calibre del cable del secundario del transformador y luego pues la filtración y la rectificación para realizar la fuente.